¿Quién no ha leído biografías de personajes que le han inspirado a ser mejor persona? Personalmente, soy un gran devorador de este tipo de literatura desde que era pequeño, aunque obviamente con los años algunas de mis preferencias han ido modificándose. Del mismo modo que en mis otros vídeos de la serie Mis favoritos, es muy complejo e injusto hacer una selección tan breve, pero a la hora de elegirlos me he decantado finalmente por aquellos que incluso con el paso del tiempo no solo no ha disminuido mi interés, sino que puede que hasta se haya incrementado. Con mi lista de los personajes históricos favoritos no sé si estarás de acuerdo o no, ya que es muy personal. Lo que creo que no podrás negarme es el gran peso que han tenido tanto en su época como en el devenir de la historia. También he procurado hacer una selección bastante heterogénea. Aunque es evidente que persona y personaje no son sinónimos, lo único que podemos saber de ellos es lo que la literatura ha conservado con el paso de los años, y de todos modos, quién sabe con certeza si todo lo que se les atribuye es real. Jesús de Nazaret. Al margen del contexto religioso, la figura de Jesús nos muestra una conducta que no ha perdido un ápice de validez transcurridos más de 2 milenios. Es evidente que si al margen de las creencias de cada cual siguiéramos sus preceptos, el mundo sería un lugar bien distinto. Su vida es la mayor muestra de que solo sirve predicar con el ejemplo. En un planeta donde media población lucha contra la otra mitad, el haced a los demás lo que quisierais que os hagan a vosotros es un mensaje de esperanza para los que todavía creemos en el potencial del ser humano para crear otra realidad. La virtud que lo representa es el amor y la bondad. Giacomo Casanova. Desde bien pequeño me sentí muy atraído por este personaje, el cual es un gran desconocido para la inmensa mayoría, e incluso quien lo conoce tiene una imagen de él bastante distorsionada. El cine lo ha popularizado como el eterno amante, capaz de conquistar a cualquier mujer. Pero aparte de sus dotes amatorias, Casanova fue un aventurero intrépido en el sentido más amplio del término. Hombre muy culto que inventó la lotería en Francia, fue agente secreto en Italia y escribió diversos libros. Historia de mi vida es mi favorito, en el cual relata su biografía con todo lujo de detalles y especialmente las experiencias con personajes célebres de la nobleza, las ciencias o el arte. Entre sus amistades se encontraban Mozart, Voltaire o Madame de Pompadour. Destaco en él su espíritu de iniciativa. Abraham Lincoln. Como todo gran personaje, tiene muchos seguidores y detractores. Yo me quedo en el primer grupo. Fue el presidente que abolió la esclavitud en los Estados Unidos. El poder y la popularidad le llegaron muy tarde en su vida, pues tuvo que superar innumerables fracasos hasta alcanzar la presidencia. También lo destaco porque era hombre muy ilustrado, pero en su juventud tenía una tendencia desmedida a la crítica y la burla de quien no pensaba como él, y además lo hacía valiéndose de su enorme verborrea y cultura, lo que le valió numerosos enemigos. Con el paso de los años, aunque no perdió su ímpetu combativo por sus ideales, fue modificando su actitud, convirtiéndose en un dechado de empatía y educación con sus semejantes. Destaco en él su gran perseverancia. Mahatma Gandhi, un ejemplo de vida impresionante de quien hizo de la paz su bandera. Su influencia moral sigue vigente en nuestros días y demuestra que para triunfar no es necesario usar la violencia. Fue el precursor de la huelga de hambre, que con el paso de los años ha llegado a utilizarse para fines mucho menos elevados de los que él propugnó. Fue abogado y defensor de las castas pobres de la India. Profundamente espiritual, condenaba también cualquier tipo de maltrato a los animales. Me quedo con su resistencia pacífica y sus ideales. Salvador Dalí. A mi juicio, el último genio del arte. Maestro del surrealismo y la provocación. Imposible no sentir una emoción embriagadora con sus cuadros, que te transportan a otra dimensión. Conocido tanto por su obra como por sus excesos. Lo que muchos desconocen es que también poseía grandes dotes para las relaciones humanas y comerciales, pues en sus inicios supo venderse muy bien e introducirse en círculos elitistas. Una de sus frases memorables es la siguiente, como respuesta a la pregunta de un periodista. Señor Dalí, ¿usted es consciente de ser uno de los mayores genios de la historia de la pintura? En absoluto.
Yo soy un pintor mediocre, lo que ocurre es que el resto son malísimos. Me enseña la lección del atrevimiento, de la creatividad y de la imaginación. Albert Einstein, considerado el físico más importante del siglo XX, por su teoría de la relatividad. A pesar de su contribución a las ciencias, el motivo de mi elección es porque se le atribuyen frases tan geniales como sus descubrimientos, en especial aquellas sobre humanismo o el sentido de la vida. Para muestra, un par de ellas. ¿Qué sabe el pez del agua donde nada toda su vida? O, cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica, yo sugerí la mejor de todas, la paz. Me enseña la lección del aprendizaje continuo y de que todo conocimiento es vano si no se destina al bien común. Teresa de Calcuta. Una vida de entrega a los más necesitados y desprotegidos. Aunque prácticamente toda su actividad la desarrolló en la India, creó centros de ayuda en otros países. En mi juventud tuve el placer de colaborar en uno de ellos que abrió en Barcelona para dar comida a personas sin recursos. Gran defensora de la vida, predicaba con el ejemplo del amor hacia sus semejantes. Tuvo infinidad de frases para la historia, pero me quedo con esta. Algunos me critican porque no voy nunca a una manifestación contra la guerra. El día que se celebre una marcha a favor de la paz, seré la primera. Aprendo de ella la bondad y la solidaridad. Charles Chaplin, más conocido por su personaje de Charlotte, Chaplin ha sido uno de los más grandes mimos y genios de la historia del cine. Su humor era ácido e irreverente, y más teniendo en cuenta que criticaba la sociedad de su época, pero a la vez tenía una gran capacidad para hacernos aflorar las más tiernas emociones e invitarnos a reflexionar sobre nuestro comportamiento. Mi película favorita es El Gran Dictador, donde encarna a Hitler. No te pierdas el vídeo del discurso final. Lo que pocos saben es que Chaplin empezó a escribir el guión de la película mucho antes que sucediera la barbarie de los nazis. Me quedo con su creatividad y su visión. Yogananda, maestro de maestros, el gran introductor del yoga y las filosofías orientales en Occidente. Yogananda nació en la India, pero desarrolló casi toda su actividad en los Estados Unidos, siendo filósofo, instructor, empresario y escritor. Personaje muy influyente y rompedor con su época, nos dejó un impresionante legado para nuestro desarrollo interior. De entre toda su obra literaria, me quedo con Autobiografía de un Yogi y La búsqueda eterna. Dos auténticas joyas para todo aquel que desee profundizar en los misterios de la existencia y de su verdadero ser. La lección que aprendo de él es que podemos tener una conducta espiritual a la vez que nos desarrollamos profesionalmente en cualquier ámbito. Dinero y espiritualidad no tienen por qué ser antagónicos. Benjamin Franklin, persona polifacética, fue uno de los padres de los Estados Unidos, haciendo carrera política, pero también fue científico, inventor y un gran humanista. A él debemos algunos de los principios básicos que hoy se engloban dentro de la organización y gestión del tiempo, y propugnaba en todo momento el cultivo de las virtudes humanas como la humildad, la justicia, la templanza o la determinación. Es una de las personas que más me ha influido para acometer planes de acción y lograr mis metas más elevadas en la vida. Sócrates, para todos los apasionados del autoconocimiento, es una referencia vital. Fue el precursor de lo que hoy modernamente se considera el coaching, uno de los máximos exponentes del pensamiento y de la filosofía de la antigua Grecia. La principal lección que nos aporta este gran maestro es que los conocimientos solo son peldaños de una escalera que nunca termina y que depende de nosotros ir escalando por ellos. Gran defensor de que todas las respuestas residen en el interior de cada ser humano, no imponía ni dictaba normas, sino que exhortaba a sus alumnos a interrogarse a sí mismos para hallar sus propias respuestas. Me enseña la virtud de la humildad para alcanzar la sabiduría. Y dime, ¿tú qué personajes históricos favoritos tienes?